Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues el senador Emilio Álvarez y Casa dice que ahí viene el paraíso, pero resulta que es mejor el infierno que el paraíso y que pues básicamente el magnífico construye grandes batallas, instituciones debilitadas, erosionadas, sometidas y calladas. Según eso del senador Emilio Álvarez y Casa, veamos de qué se trata y qué nos dice el mismísimo Álvarez y Casa, y ahorita comentamos, ¿por qué no? Dinos lo que sepas de Marcela Villalobos Andrade, que es la bella que está aquí. Luz Marcela Villalobos Andrade es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciada en Derecho por la Universidad de León, con un año de estudios en Derecho Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Dakar, Senegal. Actualmente es presidenta de Amnistía Internacional México. Bien, fíjate nada más. Qué juventud. Yo a esa edad, pues todavía ni aprendía yo a beber. No, eso sí. A beber agua. Todo lo demás ya lo bebía desde hace rato. Ahora, dime por favor de Emilio Álvarez y Casa, que además varias décadas nos persiguen. Háblame de él. Emilio Álvarez y Casa Longoria es un sociólogo y político mexicano dedicado a los derechos humanos. En la sociedad civil ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles, como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Actualmente es senador de la República. Gracias, Chachita. Bueno, llegamos a este punto. Querida y querido. Hay cuestiones muy difíciles, como adelantaba yo a toda la bendita perrada, que tenemos que hablar. Y ya no estamos hablando a esas alturas, desgraciadamente, o a lo mejor afortunadamente, ya veremos, pero ya no estamos hablando de percepciones. Ya no estamos hablando, vamos al debate de las ideas. Eso sería un gran momento, el debate de las ideas. No, ya estamos hablando de datos. Estamos hablando de datos duros, crueles, dolorosos. Estamos hablando de esos datos. Estamos hablando de los desaparecidos, estamos hablando de los homicidios, estamos hablando de todo eso que hemos visto crecer como una ola gigantesca y que ya nos mata con cualquier pretexto. Llegamos a ese punto. Tú estás en Amnistía Internacional, conoces todos los datos. ¿Qué te digo a ti? Estás en el tema prácticamente desde que eras un niño, cabrón. Pues, ¿Así? ¿Con mis papás? Así es, con tus papás, o sea, ya desde tus papás. Entonces, el panorama que tenemos, ¿cómo lo podemos empezar a platicar con toda esta buena gente que nos ve? Para que nos caiga el 20 de dónde estamos. No donde quisiéramos estar, dónde estamos, cómo empezamos. Híjole, pues en el contexto generalizado en materia de derechos humanos estamos en una situación muy compleja. Yo creo que muy difícil en lo que hemos visto en los últimos años. Nosotras desde Amnistía Internacional cada año presentamos un informe de la situación de derechos humanos en el mundo y en México. Y en ese sentido, en México, pues también lo que vemos en el último año al menos, el año pasado vimos 3,750 víctimas de feminicidio, de muertes de mujeres, asesinatos de mujeres. Esta semana llegamos a los 100,000 desaparecidos en este país. O sea, solo dimensionar el número, ¿no? O sea, hablar de 100,000 desaparecidos es hablar de un estadio Azteca completo. Y eso es el registro. No sabemos realmente cuántas personas desaparecidas hay en este país, más una crisis forense también de dimensiones impresionantes. Más de 52,000 cuerpos sin identificar en el país, más asesinatos de periodistas, ataques a la prensa, a sociedad civil, en este clima tan difícil para ser periodista en el país, que ya sabemos que en este periodo, lo que va del año, van 11 periodistas asesinados. Sí. Y a la par, pues vemos una narrativa, un discurso desde el púlpito presidencial que va en contra de quienes piensan distinto, digamos, o de la sociedad civil, de periodistas y estos ataques. Este es el punto donde nos encontramos. Ahí están los datos, ahí está la numeralia, por infernal que parezca, pero ahí está.
por lo pronto, porque además tú decías, bueno, son 100,000 desaparecidos que se contaron. Registrados, porque además, pues también somos viejos en la cuestión de las fosas y en la cuestión de ese tipo de desaparición, ¿no? Que de pronto tienes 2 veces o 3 veces lo que está realmente contado. Pero el punto es, estos son los datos, estas son las cifras, y la narrativa es otra. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Preocúpense de sus conciencias. Quien tenga la conciencia tranquila no tiene pedos. Esa es la narrativa. Estamos yendo hacia adelante, lo estamos logrando. Todo eso choca con las cifras y entonces estamos en un momento, Emilio, peor que bipolar. Peor porque habíamos venido trabajando una agenda en materia de derechos humanos y democracia que permitiera que el país avanzara, a pesar de sus grandes dificultades. Y hubo 3 carriles muy importantes. Uno es, vamos creando una serie de entidades que nos ayuden a limitar el poder. Todas están erosionadas, debilitadas, sometidas o calladas. La CNDH, nada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nada. El CONAPRED, 2 años sin titular. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, sin titular. El Instituto de las Mujeres, dinamitado en presupuesto. Entonces, lo que hicimos un poco para contener al demonio, ahora resulta que el demonio se lo comió. Segunda, hicimos todo un proceso para tomar decisiones que nos permitieran que avanzaran ciertas cosas con independencia de quién gobernara. Por ejemplo, una política donde el Estado se hiciera cargo de las víctimas. Una política que permitiera proteger a los migrantes. Me refiero a política pública. Una política pública que defendiera a las mujeres, para poner 3 temas de lo más críticos. Y periodistas y defensores, voy a poner el 4. Todas esas procesos de política pública dinamitados. Tenemos el peor registro de cómo tratamos a los migrantes. Usamos a la Guardia Nacional para perseguir migrantes, haciendo la chamba de los gringos, el trabajo sucio. Lo que ha pasado con la política para atender a mujeres dinamitada, no solo en términos de violencia, que es el caso extremo, sino todo lo que era la protección y acompañamiento social para que ellas pudieran salir a trabajar, estudiar, dinamitado. El tema de los periodistas es en su expresión probablemente lo más grave, porque no es que fuera nuevo, no es que eso no existiera antes. El problema es que a todos esos riesgos se le suman esta impunidad atroz, porque uno se pregunta, ¿y dónde está Gertz? Gertz está vengándose de la familia de su hermano. Gertz está coleccionando autos. Gertz está, a ver ahora qué hace con la Universidad de las Américas. O sea, en su agenda personalísima, con la tragedia que eso implica. Y los periodistas los están matando cuando están en el mecanismo de protección. O sea, dices, ¿pero cómo así? Y la cuarta, que resulta así a todas luces, ahora resulta que los defensores de derechos humanos son los perseguidos, estigmatizados, atacados. Y resulta que si tú acompañas a una comunidad indígena para poner un amparo, te dicen que eres un instrumento del imperio. Entonces uno se pregunta, ¿qué medios legítimos y pacíficos le dejan a las comunidades que están en contra de que les arrollen su entorno? Y la tercera, fíjate que lo más dramático es que se esperaba lo contrario. Es decir, llevaban 12, 15 años diciendo, ahí viene el paraíso. Y resulta que el paraíso está peor que el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno y un presidente que no encabeza la indignación, encabeza la negación, con lo cual los problemas se hacen más grandes. Tenemos un presidente que en lugar de construir grandes consensos, construye grandes batallas en el escenario público donde el que no le aplaude es su enemigo o traidor a la patria. El concepto de traidor a la patria, yo no lo escuchaba desde que estábamos discutiendo el TLC por Salinas. O sea, las prácticas más autoritarias,
más autoritarias, de que el que sale a hablar se le vienen encima, le dan auditorías, le persigue la fiscalía, la UIF, con cualquiera de los titulares. Hay un fenómeno de persecución, de ataque, de debilitamiento a todo eso que creíamos que nos iba a mejorar en cortas y breves. ¿Cómo va a haber transformación si hay 100,000 desaparecidos registrados? O sea, ¿de qué transformación me están hablando? ¿Cómo va a haber transformación si a 3 años y medio este gobierno tiene más homicidios que el de Calderón completo? Y supuestamente Calderón era el más malo. ¿Cómo va a haber transformación con el número de feminicidios diarios? Es decir, ¿qué entienden entonces por transformación? Bueno, pero entonces aquí ya estamos hablando de las narrativas fallidas. Todavía no llegamos al tema de que hablemos del Estado fallido. Hablemos de las narrativas fallidas. Porque finalmente todo lo malo, o lo peor, todo viene del pasado. Pero la narrativa se destroza cuando tú empiezas a ser peor que el propio pasado que señalas. Al que señalaste. ¡Claro! Al que culpaste, al que descalificaste. Vean lo que hizo. Oye, ya estás peor. No importa. Vean al otro. Que miren lo que no hizo. Pero es que tú tampoco lo estás haciendo. No importa. Quien diga lo contrario está contra mí. Es un traidor. Se le va a encarcelar. Se le va a investigar. Se le va a acosar. Linchamiento. Se le va a mencionar en la mañanera para que Fuente Ovejuna haga lo que tenga que hacer. O sea, estamos llegando a estos puntos donde debe haber, Marcela, debe haber ecos ya, no solamente en el plano nacional, sino en el internacional. Claro. Porque además, al contrario de la narrativa de vamos a ahogarnos en nuestra burbuja, somos parte de un mundo. Claro. Y todas esas cifras que nosotros hemos visto espantados, las están viendo en el mundo. En el mundo donde tenemos arreglos, convenios, comercio, industria, contratos. O sea, ¿cómo rebotan estas cosas? Sí, de hecho, desde Amnistía nosotras hemos documentado y presentado informes sobre, por ejemplo, la demonización. La demonización desde la narrativa de nosotros contra ellos, ¿no? Es una narrativa que justamente pone a cualquier persona que se oponga al discurso, digamos, oficialista, sí, ¿no? Entonces es una narrativa de si no estás conmigo, estás en mi contra. Y eso, pues claro que ha... la polarización. Claro, ha afectado a esto que decíamos, pero un poco volviendo al tema de cómo estamos también, pues sí, efectivamente, no solo es una incapacidad de reconocer que hay una crisis en materia de derechos humanos, sino también es la falta de instituciones, como decía Emilio, sólidas. ¿No? Sí, están reventadas. O sea, la impunidad es del 95% más en el país. O sea, ¿con qué garantías? El militarismo ya está en niveles extraordinarios, ¿no? O sea, nunca habíamos visto tantos militares en las calles como en este sexenio, y eso es gravísimo, porque además incluso la misma CNDH, aunque ha recibido quejas de la Guardia Nacional, que por cierto no se han presentado esas cifras, digamos, de violaciones a derechos humanos desde el discurso, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto también han sido graves violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en un modelo que ya vimos que no funciona, y que no solo no funciona, sino los mismos tratados, las mismas sentencias incluso de la Corte Interamericana han marcado en diversas ocasiones que este modelo militarizado en materia de seguridad no funciona. Y si sigue así, pues tendrían que ser con ciertas condiciones, digamos, como fiscalizadas, subordinadas de manera complementaria a la participación, etcétera. Entonces, sí creo que hablar de cifras, ¿no? Y no hablar de las personas, de las historias, de las familias que están ahí, de las víctimas de este país, que son las que están todo el tiempo poniendo sobre la mesa el tema de verdad y justicia, que van y que el presidente no las ha recibido. O sea, no ha recibido a las víctimas de este país, de las miles de personas desaparecidas de este país. Bueno, hace el 10 de mayo dijeron que recibieron a una comitiva de las madres que marcharon el 10 de mayo en busca de sus hijas e hijos, y pues realmente salieron al patio a recibirlas. No es que las hayan invitado al menos a Palacio, entre otras cosas que definitivamente en la agenda pues nos está faltando, ¿no? Pareciera que incluso las víctimas se tendrían que volver parte del voto corporativo
para que sus tragedias fueran reconocidas oficialmente. Claro. O sea, nadie media entre nosotros si no soy yo el que te reconozco y tú quien me aplaudes. Pero con una característica. No se te vaya a ocurrir criticarme. Claro. No se te vaya a ocurrir exigirme, porque entonces ya ni te recibo. Porque ya no hay Ya no te relación. recibo. Ahí está la actitud hacia Sicilia y hacia Levarón. Ahí están los plantones que se hacen afuera de Gobernación y Encinas y Adán Augusto. No reciben a nadie que le critique. Ahí está una noción de no es que no me exijas, porque esto es del pasado. Ahí está una entidad dinamitada. No, pero ya llegamos a varios colmos con este ejemplo que acabas de poner. O sea, cuando Sicilia y Levarón quisieron visitar al presidente del palacio, él dijo que no, porque Sí. tenía que cuidar La su investidura. Misma. Y al mismo tiempo, hace unos días dice, pero ¿cómo no voy a saludar a la mamá del señor Guzmán? Guzmán lo era. ¿Por qué clase de monstruo soy, chingao? O sea, Si no saludo a la ancianita, carajo. O sea, vean nada más el parámetro del que estamos hablando, ¿eh? Y dices, no solo Javier, no solo Levarón, a las mamás, a cualquier cantidad de víctimas, no las recibes porque no te aplauden. Y si te aplauden, pues no hay problema. Pero mira, Broso, es que ese es justo el problema. La narrativa de buenos y malos, ahora resulta que uno ve la vehemencia con la que ataca a periodistas, con la que ataca a defensores, con la que ataca a intelectuales, y a los que tú quieras. Dices, oye, un poquito de eso no lo puedes utilizar para los asesinos, para los que desaparecen, para los que torturan, para los que disuelven. Un poquito de eso. No, es que son humanos. Y nos piden al Congreso, oigan, autoricen que el ejército se meta y vamos a hacer la Guardia Nacional. Y ahora resulta que les dan órdenes de no intervenir. Les dan órdenes de no intervenir. Entonces, ¿para qué carajo, mierda, quieren al ejército? No, o sea, y saca el narco videos donde los persigue, donde los somete, donde los humilla. Entonces dice, ¿para qué querías entonces la fuerza? Entonces, ¿cómo nos explicamos entonces esta cosa que ya es una enfermedad clínica? O sea, a las víctimas no las reconozco hasta que me reconozcan a mí primero, pero militarizo el país. Como atómicamente. Militarizo el país para que respeten y abracen a los seres humanos organizados en el crimen. ¿Cómo te... O sea, parece que estuviéramos drogados, o sea, parece que estuviéramos metiéndonos una chingadera y decir, mira de lo que estamos hablando. Mira, No es de Dios, no es de personas sanas lo que estamos hablando. Como si verdaderamente estuviéramos hablando de un presidente, de un gobierno. Perdónenme, pero ya, o sea, no podemos caer en el garlito de que estamos hablando en serio una serie de estupideces que no podemos ni siquiera explicarnos mientras la gente sigue muriendo. Es que cuando no hay gobierno y hay show, o sea, cuando no gobiernas y lo que te importa es el guión de la mañanera. Cuando el escenario tendencial de este gobierno va a ser que vamos a tener un narcoestado militarizado y autoritario. Esa va a ser la herencia de este gobierno, a no dudar. Y por supuesto que la comunidad internacional ya prendió los focos. Esta semana, el secretario general de Naciones Unidas salió a hablar sobre el tema de los desaparecidos. Sí. Michelle Bachelet decidió decirle al gobierno, oigan, intervengan. La Convención Interamericana y el Relator de Libertad de Expresión y todos los organismos de libertad de expresión y defensores de derechos humanos, Amnistía Internacional, todos ya están con los focos rojos. Le dieron el beneficio de la duda, ¿eh? ¡Claro! Como mucha gente. Bueno, pero pues, lo dijiste hace rato, decías, bueno, si de 30 años para acá todos fallaron, seguramente ahora que ganó Andrés, va a hacer todo lo que los demás no se atrevieron a hacer en derechos humanos, con las víctimas, con los activistas, con los artistas, con los científicos. No es cierto. ¿Cómo te las ingenias para cuando estás en el ámbito internacional que te preguntan estas cosas? ¿Cómo haces
para explicar estos malabares? ¿Cómo le haces? No, el mismo informe también del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. El comité claramente dijo, necesitamos un plan de prevención. O sea, ya las víctimas se cuentan justo decenas de miles, ya cientos de personas desaparecidas, para que la narrativa siga siendo ya no hay masacres, etcétera. O sea, negar todavía la problemática. Pero además lo que el CED también recomendó es abandonar el modelo de militarización de la seguridad pública. Y eso es clave. Eso es clave para lo que... Eso es vital. Es importantísimo. Pero ¿qué estamos viendo? Justo un discurso en donde ya se presentó, más bien se anunció que se va a presentar una reforma constitucional para pasar la Guardia Nacional a la sede. Entonces, claro que desde la sociedad civil, pues eso nos vuelve a preocupar, porque no solo es el incumplir la sentencia Alvarado Espinosa contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también justo estas recomendaciones que diversos organismos tanto del sistema regional como el universal de derechos humanos han señalado una y otra vez al presidente. Entonces, y no solo también no solo es el Ejecutivo, o sea, también hay una responsabilidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen casos pendientes por resolver. También es un tema de la Fiscalía Autónoma, ¿no? Que bueno, ya vimos que ahí falta también temas de institucionalidad, pero también tiene que ver con el Poder Legislativo. O sea, ¿por qué el Poder Legislativo también no ha cumplido su papel desde la aprobación, pues, de la Guardia Nacional y poner estos transitorios? Está falta la regulación del séptimo y quinto transitorios, ¿no? Entonces, todos estos temas que claro que tienen que ver con un sistema con diferentes poderes que tienen una responsabilidad que no han cumplido. Tú te acuerdas, como tú y como todos los que nos ven, se acordarán cómo se consiguió la votación de la titular de la CNDH. Sí, claro. Todos tenemos que ir a las fallas de origen. Todos vimos... Fraude de votos. Todos vimos cómo se estuvo impidiendo que lo de la Guardia Nacional no tocara los lindes militares, sino concretamente los mandos civiles, desde que también se estaba manoseando la posibilidad de que llegáramos a un momento así, donde pareciera que no hay de otra más que militarizar todo, porque ya todo está militarizado. Dice el CIDE que 246 labores civiles fueron a militares. Sí. Sí, ya los militares reparten libros de texto, fertilizante. Son el muro fronterizo con el país, ¿no? Ya reprimen incluso migrantes. O sea, claro, porque además lo volvieron la border patrol. Pero la lana que se llevan. Sí. No hay dinero para medicinas. No hay dinero para escuelas de tiempo completo. No hay dinero para estancias infantiles. Pero al ejército se le sube 80% el presupuesto en lo que va a este gobierno. 80%. Entonces, cuando tú ves las prioridades en números, dices, aquí hay una apuesta a la militarización que además le ponen como cereza al pastel. Que el secretario de la Defensa te dice, oigan, súmense a esto de la 4T. Y el comandante de la Guardia Nacional va uniformado a un mitin de Morena. Sí. Dices, a ver, espérame. O sea, eso no lo veíamos desde la posguerra, desde la posrevolución, perdóname. Es decir, aquellos militares que hacían política, está prohibido por ley. Pero el fenómeno del presupuesto, el poder y la presencia pública de las Fuerzas Armadas es un cóctel extraordinariamente peligroso. Y tú ves a gente que antes se decía de izquierda. Yo los veo en el Senado. ¿Cómo es posible? Si antes estabas contra eso. No, pues es que sí, pero mi función es apoyar a Andrés. Y Andrés quiere eso. Sí. Esa es la razón última. Dices, no, espérame. Nuestra duda era cómo iban a regresar los cuarteles. Ahora, ¿cómo les quitamos el presupuesto? Ahora, ¿cómo hacemos que la Guardia Nacional, que dice la Constitución que debe ser civil, todo el tiempo la hace militar? Pero ese fenómeno no sirve para la protección de la ciudadanía. Ese modelo de seguridad no sirve para generar mejores condiciones para que las mujeres vayan a trabajar. Eso no sirve para que los periodistas hagan su trabajo. Ese modelo sirve para controlar. Para eso es lo que quieren. Y por eso es tan peligroso.
Es un modelo que está llevando cada vez más a una lógica de control absoluto. Y a un nivel ínfimo. A un nivel ínfimo. O sea, tú no tienes la edad, pero nosotros nos acordamos de la revista Los Agachados y parece que se puede reimprimir mañana toda completa. Toda. Todo eso que era señalar los vicios de los 70s, ¿no? De esta política rancia, puñetera, está volviendo a pasar. O sea, si tuviéramos que hacer una nueva versión de La Ley de Herodes, Claro. o del infierno, tendría que venir la nueva película que se llamara ¿Qué mamada esos consejos? O sea, ya estamos en ese nivel. Ya estamos en ese nivel pinche, mediocre, pero donde podemos empezar a vislumbrar, no en un debate de ideas, sino sobre números, tan duros como los números, que aquí lo que se quiere es militarizar el país. Y una realidad que te explota por todos lados, pero el problema de esa realidad que te explota es que tiene por delante muchísimo dolor. El tema de las madres buscadoras, que no merecen ni siquiera respuesta. El tema de los viudos de los periodistas asesinados. El tema de los feminicidios. Es decir, hay un tema donde no se le está respondiendo a la gente que más tendrías que responderle. En lugar de estar hablando de estos temas, ¿no? Nos podemos hablar que si la UNAM o que si no la UNAM, porque hay una fábrica de espejitos y de bolas de humo en Palacio Nacional, que en lugar de dedicarse a los temas que nos duelen, se nos dedican a mandar espejitos. Pero además, ustedes lo vieron y lo vivieron. Los papás de los niños con cáncer acabaron siendo golpistas que estaban haciendo una conspiración contra el gobierno porque estaban exigiendo las medicinas para los niños que mueren. Y luego supimos que las medicinas estaban en las bodegas pudriéndose. Claro, porque también tenemos el asunto del desabasto. Ese tipo de cosas te deja ver que aquí la gente les está valiendo madre. La que está en dolor, que no recibe una medicina, porque ellos andan averiguando dónde están las corrupciones y no saben cómo adquirir medicamentos y menos distribuirlos. Pues imagínate con los muertos, con los que ya no están, con los que ya no aparecen, con los que ya se chingaron antier, con los que fusilaron y faltan los cuerpos. No hubo fusilamiento si no hay cuerpos. O sea, vean ustedes el nivel de a dónde puedes llevar la indolencia en base al tamaño del dolor que se vive. No, es terrible. De hecho, pues es desafortunado que pareciera que la marca, además de no cambiar justo este sistema impune, corrupto, pues también sea una marca de indolencia, ¿no? O sea, una marca de indolencia frente a tantas víctimas de este país que no merecen de ninguna forma vivir lo que están viviendo con las fiscalías. Nosotras, por ejemplo, también documentamos, porque hay que decir que además se tiene que analizar de manera diferenciada y cómo afecta, por ejemplo, a las mujeres. Las deficiencias en las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Desde las fiscalías, la revictimización constante. Además, o sea, y también me gustaría como poner sobre la mesa que hay alternativas a este modelo, ya no digamos de militarización, sino militarista. O sea, ya hay un juego político, digamos, de las Fuerzas Armadas en este país que no solo tiene que ver con las tareas que constitucionalmente no les corresponden, pero ya tienen más de 200 tareas haciendo todos los días. Y yo coincido, yo creo que para quitarle el poder que le han dado a las Fuerzas Armadas en este sexenio nos va a costar muchísimos años. Solamente te lo puedes imaginar. Toda esta perversión de la que hemos estado hablando estos minutos es para sembrar ¿qué? Emilio, o sea, todo esto que hemos platicado estos minutos, que de pronto te pueden dar ganas de reírte de lo inverosímil o de llorar de lo cruel. Es una tragicomedia, es un sainete demoníaco. ¿Para sembrar qué? Es sembrar esencialmente control y el monopolio de lo ético y de la autoridad moral. Javier Sicilia decía que la reserva moral del país tenía en las víctimas su centro, su reducto. Sí.
El movimiento de derechos humanos no es aquel que sale a las plazas y llena el zócalo necesariamente, sino que tiene un componente ético. El trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver con eso. El trabajo de denuncia que hacen los periodistas tiene que ver con eso. Lo que Andrés hace es una disputa de la autoridad moral y su creencia es que solo la boleta del 18 es fuente única y exclusiva de legitimidad. Y si viene otra fuente, lo que hago es la desconozco, la disminuyo, la erosiono, porque solo es mi versión la que existe. ¿En qué ánimo? En el ánimo de controlar todos los espacios. Y no voy a permitir que me vengan a ensuciar la investidura. Eso quiere decir que me vengan a poner a mí contra la pared. Por ejemplo, al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU les dicen, están mal informados después de que entrevistaron en 12 estados a colectivos. No vamos a permitir que nos pongan en el banquillo los acusados. Si te fijas, hay un patrón sistemático, porque en esta historia que se construye, él es la única fuente verdadera y legítima. Cualquier cosa que vaya fuera de eso está mal, aunque así sea la realidad. Lo que está sucediendo cada vez más es que la realidad está dando unas cachetadas que lo rebasa. A lo mejor eso es lo que nos toca vivir ahora. La autoridad moral de cualquiera, se funda en los resultados. Absolutamente. Más en un gobierno, ¿eh? No, en un gobierno. En los resultados. Si no tienes resultados, no tienes que te sustente la autoridad moral que presumes. Absolutamente. ¿Qué es lo peligroso? Viene la desesperación. Viene la desesperación. Y entonces, el hombre más poderoso del país puede poner en más peligro a México porque está desesperado, no tiene resultados, no tienen que sustentar la autoridad moral. Debemos estar listos para eso, Marcela. Sí, por supuesto. Y para eso, y también, bueno, desde organizaciones Sí. de la sociedad civil, pues seguir también resistiendo y acompañando Sí. a las víctimas del país. O sea, ya el Paseo de la Reforma se convirtió en el Paseo de la Memoria. Yo me pregunto cuántos monumentos más de las atrocidades de estos años van a seguir existiendo y nombrarlos. Y además, frente a esos antimonumentos, digamos, o a esa apropiación del espacio, pues que no haya una respuesta indolente tampoco. O sea, lo menos que puede haber es rescatar justamente y poner en el centro esa memoria, esa exigencia desde nosotras de verdad, de justicia, de reparación, de medidas reales, de no repetición, no solo discursos y narrativas vacíos que, como dicen, no llegan a resultados reales. Y por decirlo, te atacarán. Y entonces tendrás que gritarlo. Y te atacarán más. Pero solamente diciéndolo, nombrándolo, es como se puede exorcizar un poco Absolutamente. una pendejez de estas dimensiones. A veces uno se queda con la sensación, eventualmente, por el lado de la vejez de este lado de la ecuación. ¿De qué lado? Por supuesto. Sí, sí. ¿No? Hablamos de vejez, hablamos de ti, porque además yo soy un personaje ficticio. Exacto. Y eso es mi vejez. Un muchacho. Exacto. Bueno, te quedas con la sensación, Broso, Marcela, esto yo ya lo viví. Cuando en Cencos nos allanaban. Hoy hay una nueva forma de allanar. Hoy persiguen a las organizaciones, desacreditan a sus voceros, atacan a los periodistas, persiguen a los liderazgos sociales en redes sociales, organizan linchamientos, organizan auditorías. Conozco organizaciones que por presentar informes les han hecho auditorías al día siguiente. Conozco organizaciones que viven un problema de financiamiento porque han amenazado a sus donantes, como hacía antes el viejo aparato autoritario del PRI, que amenazaba a los empresarios de que si se anunciaban en un medio o financiaban a tal o cual, los iban a meter en problemas. Estamos atrapados en los 60. Estas cosas ya las viví. ¿Y qué hicimos ante eso? Ante eso fue que levantamos la voz. Claro. Ante eso fue que documentamos. Desde luego. Ante eso fue que señalamos. Pero hay un eje, y que yo creo que ese es el eje de este momento. Se llama exigencia democrática.
hay que exigirle al presidente no solo lo que ofreció, sino lo que corresponde como jefe de Estado. Así es. Eso le toca, le guste o no le guste, quiera o no quiera. Es la exigencia democrática, como se le hizo a Peña, como se le hizo A Calderón, a Fox, a Cedillo, a Salinas. Es momento de exigencia. Y Andrés tiene que procesar sus frustraciones en código democrático, no en código Pinochito, no en código fascista, no en código autoritario, no en código Pinochet, no, en código autoritario, porque mientras más en código democrático, porque mientras más lo hago en código autoritario, más se devora el personaje. Sí. Se derrota a sí Y mismo. más resistencia tendrá. Absolutamente. Así. Así. Eso. Y los me queda números, asegurado. ahí están los números, ahí están las víctimas, ahí está la realidad que no la puedes ocultar a decretazos. Marcela Villalobos Andrade, por parte de madre. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Qué gusto conocerte. Igualmente. Y qué gusto ver en todas estas atrocidades y en estas complejidades y en esta... Bueno, pues ahí está el señor Álvarez y Casa, donde pues prácticamente le echa la culpa de todo a AMLO el Magnífico, donde no ve nada bueno, porque pues es su trabajo, es hablar y hablar y hablar mal y mal y mal de lo que viene siendo quien está en el gobierno, porque pues son oposición. Difícilmente, esto es para que ustedes vean la panorámica de cómo está básicamente lo que viene siendo los opositores, su forma de pensar, de ver y analizar, pero pues prácticamente ellos nunca van a aceptar que están haciendo bien las cosas en el gobierno, nunca van a ver las cosas bien, ni tampoco Broso, para que pues es su trabajo, para eso le pagan a Broso. Si se pusiera a hablar bien de las cosas Broso, pues es como si no hiciera su trabajo, ¿no? Se la van a hacer de todo, se la van a hacer, oye, pues qué onda, porque estás hablando bien de AMLO, te estoy pagando para que hables mal, pues lógico, y cosas que pasan ahí con ellos, con Juan José Valencia, este payaso Broso no tiene, República Mexicana no deja de hablar a las personas bien y hablando la muy bien a muchachas y a él. No le echen la culpa al demonio, echen la culpa a la realidad que es el PRD, completamente de acuerdo. Isabel OEG, saludos a toda la banda, gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, comentar, compartir, difundir, dale like a la página y al video para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.